Bueno, vamos a comenzar hoy con la portada de los periodistas con la noticia número 1, que tiene que ver con la comparecencia que el Gabinete de Seguridad tuvo hoy ante el Pleno del Senado. Y ahí la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues sí, compareció como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los senadores del PAN exhibieron pancartas que exigían al ejército rendir cuentas. Acompañada por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, del secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, y del comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, Rosa Isela Rodríguez señaló que la construcción de la paz es un asunto de Estado y expuso que se han afectado estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales que generan violencia. La funcionaria federal informó sobre los resultados del Gabinete de Seguridad en el esfuerzo del Estado mexicano para la coordinación, planeación de acciones específicas, organización de recursos, inteligencia y ejecución operativa con el objetivo de construir la paz. Durante su participación, la secretaria de Seguridad también respondió a las opiniones sobre el gobierno en torno a una posible militarización del país por la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional hasta el 2018. Esto fue parte de lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Quiero decirles que estoy orgullosísima en trabajar en el gobierno del presidente López Obrador. Un hombre íntegro, trabajador, valiente, congruente, preocupado por el bienestar de la población y quien está transformando el país. El camino a la paz se construye con una nueva política económica, lo que ha dado estabilidad a nuestro país con la aplicación de los programas sociales para volverlos universales y darles apoyo a quienes más lo necesitan. También es importante lo que se está haciendo en temas de seguridad y especialmente me siento muy orgullosa y es un gran honor trabajar con el Gabinete de Seguridad, integrado por personas comprometidas con el pueblo, profesionales y dedicadas que verdaderamente atienden el tema de seguridad con el mayor compromiso, como es el general secretario Luis Crescencio Sandoval, como es el almirante secretario Rafael Ojeda Durán. Vamos a seguir trabajando porque los mexicanos piden paz, quieren tranquilidad y lo vamos a lograr porque el camino está andado y así se alcanza la paz. ¿Y cómo no vamos a estar orgullosos de las Fuerzas Armadas? Hoy el INEGI da a conocer el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad. Hoy dice el INEGI sobre la encuesta que cerró en septiembre pasado, en la que el 86.6% de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas confía en la Marina, mientras que el 83.8% confía en el ejército mexicano, en el valioso ejército mexicano. Y el 72% confía en la Guardia Nacional a 3 años de la creación que ustedes hicieron el honor de aprobarlo. Yo acepto la crítica y la crítica constructiva, pero a veces pues no se entiende el doble discurso. Porque permanentemente hay solicitudes
de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realicen actividades, tareas de seguridad en los distintos puntos del país. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles, pero pues eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa intervención, que se instalen cuarteles, que se instalen las Fuerzas Armadas. Sí, tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga. Pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención y en público a todo el gabinete nos denosten constantemente. Sí, porque estamos platicando, escuchando a la secretaria de Seguridad Ciudadana. Sí, es muy bueno. Que habla precisamente de la hipocresía, del doble discurso. Así es. Finalmente es eso. Estamos platicando de cómo hoy también el secretario de Gobernación va al Congreso de Tabasco, el estado del que es gobernador, solo que con licencia, y ahí hoy le toca, un día después de reñir con Enrique Alfaro, hoy le responde al gobernador de Nuevo León, Samuel García, le dice también, pues hipócrita, le llama también incapaz, egoísta. Dice textualmente Adán Augusto López, secretario de Gobernación, desde el Congreso de Tabasco a Samuel García. En Nuevo León, el gobernador, porque se lo voy a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de la Policía Estatal hay en Monterrey y en la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil. Hay 1,287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque lo que hacen es prestar servicio de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de súper, tiendas de conveniencia, a gasolineras, añade Adán Augusto López. Y entonces, al señor gobernador se le hace fácil levantar el teléfono porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. Y hoy hay desplegados entre elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano 8,320 elementos. También, por cierto, le respondió a Enrique Alfaro, al gobernador de Jalisco, que ayer Alfaro le regañó y se confrontó. Dice hoy desde Tabasco el secretario de Gobernación: ya no hablemos de Jalisco, donde el clásico que estaba en España publicó un tuit a raíz de una masacre, de un enfrentamiento en Zapopan. ¡Ay! Gracias a nuestros militares se evitó una masacre. Pero no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma como esta. Dijo también Adán Augusto López: yo sé que se molestaron con algunos gobernadores, pero los tabasqueños así somos. Hablamos con franqueza. Hay estados donde la criminalidad ha sentado sus reales y voy a empezar por el revés,
porque me dijeron, ¿por qué no señalas a los de Morena que están carcomidos por la violencia? Pues no llega tanto, pero sí tenemos, desde luego, Zacatecas, Michoacán, donde, por cierto, en Michoacán se está restableciendo ya la paz en regiones como Aguililla, donde no se podía entrar. Ya hoy se respira otro ambiente. El discurso de Adán Augusto corresponde al pronunciado hoy por la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal. Es correcto. Y ella, de hecho, Álvaro, da otro dato que es importante. Dice que apenas recientemente Teresa Jiménez, la gobernadora electa de Aguascalientes, es ella, ¿no? Sí, cómo no. Le pidió pues apoyo de la Guardia Nacional. En privado, obviamente. Porque en público, pues no, la Guardia Nacional. La militarización. La militarización. Eso es en privado. Pero da otro dato. Dice ella, lo digo, tiene razón en pedirla, pero ¿por qué por un lado pide la presencia de la Guardia y por el otro lado la denostan? La otra solicitud revela también, hace un momento, la secretaria llegó de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional. Ahí no dijo el nombre. Se pueden ustedes imaginar. Y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para ella y para su familia. O sea, caray. ¿Sí? Yo pienso que la secretaria Rosa Isela Rodríguez tiene la responsabilidad, la obligación de informar públicamente qué senadora es esa. Híjole, es complicado, Álvaro, quizá por razones de seguridad. A lo mejor la podría por razones exponer. de seguridad está pidiendo esa senadora protección. No, y seguramente ya se le dio, pero está pidiendo la senadora de oposición, que un día critica a la Guardia Nacional y el otro día grita que hay militarización, está pidiendo apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para ella y para su familia. Entonces, o sea, obviamente van en el mismo sentido el discurso de Rosa Isela Rodríguez y el de Adán Augusto López, porque efectivamente tanto Alfaro como el gobernador García, como ahora mismo el tema de los gobernadores en general, y o ejemplifica la misma Rosa Isela con el caso de esta senadora, pues sí traen un discurso muy progre de que no, los que llevaron a los militares a la calle, que son los panistas, básicamente, traen ahora el discurso de que no, que los militares y la militarización. Sí, en público, porque en privado los mismos panistas solicitan a la Guardia Nacional y al Ejército apoyo. Entonces, bueno, es una vez más la hipocresía, ese doble discurso. Y ayer a mí me llamó la atención, ya no hubo oportunidad de puntualizarlo aquí, pero ayer dice Enrique Alfaro en su respuesta a Adán Augusto López que cómo es que le pide a él como gobernador que interceda, que intervenga ante los legisladores del partido político Movimiento Ciudadano para que apoyen a la reforma. Pues sí, le parece incorrecto a Alfaro. No, los gobernadores sí forman parte de un proyecto, de una, por supuesto en este caso de una fuerza política. Enrique Alfaro no es militante formal del partido Movimiento Ciudadano, pero es su soporte. Pues sí. Aunque no sea militante. ¿Cuál es el propósito de pedirle al gobernador que los legisladores de su partido puedan apoyar una reforma que está hecha precisamente para apoyar a los gobernadores? El problema es que es político. El problema es que se actúa con una lógica electoral, en el caso particular del partido Movimiento Ciudadano, también del PAN, del PRD, del PRI. Bueno, y no está mal que por supuesto haya esos equilibrios, que la oposición haga su trabajo, pero entonces que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que los gobernadores con sus propias policías escasas, incompetentes,
corruptas enfrenten el problema y no lo enfrentan y por tanto piden que llegue el ejército o en este caso la Guardia Nacional. Es el caso de Guanajuato, es el caso de la hipocresía. Bueno, ni siquiera habla Diego, si no es Rodríguez Vallejo. Rodríguez Vallejo es un tejón que anda en un topo, que anda en las oscuridades, porque está acostumbrado, porque esa es la organización secreta, el Yunque. El Yunque, andan en la oscuridad, tramando, nunca dando la cara. Y en este caso, ya no está en una organización secreta, está en el ejercicio del gobierno. De la cara. Pues sí, oye. De la cara, gobernador de Guanajuato. Pues sí, hable de lo que se tiene que hablar. No, allá anda. Como si estuviera todavía en el Yunque, ¿no? En una sesión del Yunque. Sí, ahí en el secreto, sí, ahí tramando cosas como cuando afiliando a jovencitos en una habitación oscura con unas velas y con el crucifijo. Esos sepulcros blanqueados que ya de los que habla la Biblia, esos hipócritas, pero esa es una manera de ser, Alejandro. Pues sí. Y Diego Sinué en las catacumbas ahí tramando, o en las sacristías, atrás de las enaguas de los curas, bueno, se les llama ¿enaguas? Está muy bonito más enaguas que ¿cómo se le llama? Los curas usan enaguas, pues sotanas, ¿no? Sotanas. Pues son enaguas, pues. Pero un gobernador como él, pues debe dar la cara, debe resolver problemas. Ya van a tener dinero para las policías estatales. Nunca lo han dejado de tener. Una vez más, concluyo. ¿Por qué después de 3 décadas el PAN nunca ha logrado concebir una política pública en materia de seguridad en los estados que ha gobernado, Baja California y Guanajuato? La política pública de Fox y sobre todo de Calderón fueron los militares, sin base constitucional, sin base legal, a lo tonto, dando la instrucción de matar. Un ejército de guerra. Cuando hay un propósito de hacer un ejército de paz, con todas las dificultades que esto implica, con todas las reservas que uno tiene también sobre el ejército y su historia, no se ocultan estos personajes de la hipocresía que une muchas veces no solamente a los panistas, sino de otras fuerzas políticas como el PAN Naranja, que es el Partido Movimiento Ciudadano. Y el reclamo es muy, muy puntual y muy concreto, porque si tuvieran una fórmula para responder al grave problema de seguridad que vive México, pues lo hubieran aplicado, porque en el caso de Guanajuato, que está hecho verdaderamente un baño de sangre, pues llevan 3 décadas. O sea, ¿por qué en 3 décadas Guanajuato no se convirtió, si son tan sacalepunta, por qué no se convirtió en el ejemplo de seguridad de México? No lo es. Es el ejemplo justamente de la pérdida de control de la seguridad. Es completamente el ejemplo contrario. Llevan 3 décadas, Álvaro. Como las acumularon en Baja California. Así es. Bueno, si son tan chile piquín, si el PAN tiene la fórmula, como dice, para resolver, ¿por qué no resolvieron en 3 décadas en Guanajuato y 3 décadas? O sea, desde Ernesto Rufo hasta apenas ahora que ganó Morena, han gobernado Baja California. Baja California es un río también de sangre. ¿Cuántos años lleva el fiscal de Guanajuato? Desde el 2009. Híjole, mano. Justamente cuando el ascenso de la violencia comenzó. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo justifican? Bueno, es que ese es parte del problema. Tiene 13 años el fiscal Carlos Samarripa Aguirre. Y tiene prácticamente lo mismo el jefe de la policía estatal. Gobernadores van, gobernadores vienen.
¿qué pasó? O sea, como en otras ocasiones lo hemos dicho aquí, en una empresa privada ya los hubieran corrido. Pero ¿por qué siguen ahí? Por esas lógicas de secreto, de facción, de ultraderecha que prevalecen en Guanajuato. No se entiende de otra manera. Pues es parte, lamentablemente, de lo que prevalece hoy en el país. Y hay que decirlo como es. También hay que decir que en los medios convencionales, no, de Guanajuato no hay que tocarlo, no, es tierra de oportunidades. Sí, porque invierten mucha lana en medios también. Así es. Pues compran el silencio, no solamente en los medios de Guanajuato, en los medios de la Ciudad de México, mal llamados nacionales. Cuando el presidente López Obrador, como hoy en la mañana, dice, compañeros de Tamaulipas y de medios nacionales, no, son medios de la Ciudad de México. Son medios de la Ciudad de México. En fin. No, pero, ¿ya estoy enojado? No, ¿Qué? no. Bueno, vamos a continuar, si te parece. Como luego me dicen a mí, no te vaya a dar algo. Bueno. Ya a tu edad no puedes andar haciendo ese tipo de berrinche, no te vaya a dar algo. No, hombre. Pues sí. Bueno, para continuar con la comparecencia de los gabinetes de seguridad en el Senado, también la secretaria Rosa Isela Rodríguez criticó que, pues sí, más bien fue el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, pues criticó que los legisladores, los senadores de oposición, exigieron la presencia de los titulares de las Fuerzas Armadas en el recinto, pero abandonaron la sesión después de descalificarlos. Monreal reiteró que las Fuerzas Armadas están actuando correctamente y sin ellos el crimen organizado estaría desbordado. Escuchemos cómo lo dijo. Por eso me parece un cinismo ramplón. Miren, el salón de sesiones semivacío. ¿Cuántos hay del PAN? 2, 4, 6. ¿Cuántos hay de MC? 4, 5. No importa. La mayoría de Morena. Véanlos. La mayoría de Morena. Pero vean la sala, ¿no les da pena? Aquellos que insistieron, que declaraban que vinieran los miembros del gabinete, ¿dónde están? ¿Dónde están las que insultan, los que insultan? Insultan y se van. Esa es una estrategia que lamentablemente se está presentando en distintas ocasiones. Yo no creo que ese sea un debate de nivel. Creo que el Senado le está fallando a México. Y creo firmemente en que las Fuerzas Armadas están actuando correctamente. De que sin ellos, el crimen organizado estaría desbordado. ¿Quiénes llegaron a Guadalajara, por cierto, cuando asaltaron la plaza un grupo de comandos del crimen organizado? No llegó la policía municipal, ni llegó la policía estatal. ¿Saben quiénes se enfrentaron a los delincuentes? Los soldados, el ejército. Por eso valoremos. Miren, es cínico, descarado y oportunista. Concluya, senador. Porque el otro día que aprobamos la mayoría calificada, a las horas estaban desayunando con el almirante Ojeda quienes votaron en contra. Híjole, qué buen dato. Es que te dice muchas cosas, Álvaro. O una vez más, la hipocresía o finalmente la lógica electoral. También hay que entender, si no, la oposición, ¿qué vende? O sea, es como la señora que se pone a vender en la vía pública sus montoncitos de naranjas y llega alguien y le dice, oiga, le compro todo. No,
Si no, después ¿qué vendo? Es correcto. Bueno, ¿qué dijeron los legisladores, las senadoras, los senadores de oposición a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en esta comparecencia en la que estuvo al frente también la secretaria Rosa Isela Rodríguez? Escuchemos. Es incongruente, inaceptable e incluso negligente imponer la militarización del país de una forma tan desaseada para que luego se eludan las responsabilidades y las obligaciones que ello genera, como es la comparecencia de los mandos militares ante las instituciones civiles que tienen el mandato de controlar el poder, como lo es este Senado de la República. Por esta razón, y lo digo con mucha claridad, lamento profundamente la negativa del secretario de la Defensa Nacional para sostener un diálogo público con y el Poder Legislativo. Bienvenida, secretaria. Bienvenidos, señores secretarios. Señor comandante, bienvenido a todo el Gabinete de Seguridad. Acudo a este ejercicio en el entendido de que una comparecencia está muy lejos de ser una falta de respeto. Es todo lo contrario. Es un ejercicio de rendición de cuentas democrático, indispensable en cualquier sistema de equilibrio de poderes. Secretaria Rosa Isela, con mucho reconocimiento, infelizmente, indebidamente convertida usted en vocera de las Fuerzas Armadas. Y eso pasó así, por el formato que aprobó la mayoría, desdiciéndose de lo que hace 2 semanas nos decía. Muy bienvenidos los señores secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México y el comandante de la Guardia Nacional. Y también por la misma vergonzosa razón, silentes. Bueno, y así lo demás, ¿no, Álvaro? Por el mismo tono, es casi el mismo discurso de casi todos ellos, no importa el partido.